Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 160. El caos, los gritos de ayuda, claramente habían atraído más que solo la atención de los medios de comunicación y las fuerzas del orden. No, habían sacado a la luz todo lo bueno y todo lo malo. No me cabía duda de que algunos se aprovecharon del caos para saquear, robar, matar y quemar. Sin embargo, algunos se pusieron de pie y pusieron de su parte. Algunos no pudieron hacer mucho, pero a unos pocos se les había dado el poder de hacer más. Por la televisión en el refugio, supe que este ataque se atribuía a mutantes, aunque yo sabía que no era así. Los mutantes podrían derribar un puente, podrían reducir a cenizas León, pero no se ocupaban de los demonios. Claramente esto no era obra de mutantes, pero dudaba que a los responsables les importara mucho. Los mutantes eran un blanco mucho más fácil que los cultos, a menudo porque dichos cultos ofrecían promesas de inmortalidad y poder a quienes los seguían. Falsas promesas, palabras vacías, maldiciones disfrazadas de regalos, y aún así mucha gente cayó en la trampa. Vamos, Mordred, si seguimos rezagados, quienes están detrás de este ataque se escabullirán. No querríamos que perdiéramos el tiempo aquí, ¿verdad? La animé a seguir adelante. Mordred ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos ante el humo que ascendía. ¿Desperdiciado?, murmuró, apretando con más fuerza a Clarence 2. No, padre. Quiero que se lo merezcan. Cada grito. Cada edificio destrozado. Quiero que les cueste algo. Entonces vamos a recogerlo, dije y di un paso adelante. La calle que tenía delante se había vuelto más silenciosa. No era segura, solo observada. Podía sentirlo en la presión del aire, la tensión de una docena de miradas ocultas. El olor a azufre y carne quemada aún persistía, pero debajo, algo más oscuro. Más frío. Podredumbre. El olor fétido de la oscuridad supuraba, de poderes oscuros fuera de control, tomando el control, sin restricciones. Este ataque pareció funcionar en un aficionado, alguien que se excedió y pagó el precio de su estupidez, y nosotros nos aseguraríamos de que ese precio fuera más allá de lo que pudieran pagar. Más demonios seguían atacándonos, atraídos por la desbordante sed de sangre de Mordred. Mi naturaleza divina también jugó un papel importante. Era mortal para ellos, sin duda, pero eso también significaba una mayor recompensa si me mataban. Estos demonios no eran más que bestias, sin mente y guiados puramente por el instinto. No podían juzgar la verdad de las cosas, sabían que éramos fuertes, pero eso solo los impulsaba a atacarnos con más fuerza. En cierto modo, era probable que al no intentar ayudar a las personas necesitadas, al mantenernos alejados de ellas, termináramos alejando a gran parte de los demonios, permitiendo que los bomberos salvaran más vidas ya que no tenían que preocuparse de ser devorados. Mordred tuvo bastante mala suerte en el rango D, pero aparentemente fue suficiente para que su acción fuera la elección correcta, o al menos una que no fuera demasiado mala y egoísta. Mordred no lo dudó. Clarence 2 rugió con la furia de un cañón de tormenta, escupiendo rayos de un carmesí abrasador en la penumbra. Libre de pensamientos errantes y distracciones, aniquiló a los demonios antes de que tuvieran la oportunidad de acercarse. A uno le volaron la cabeza antes de poder siquiera gritar, y a otro lo partieron en dos en pleno ataque. Para cuando el tercero cayó al suelo, yo también me moví. Mi arma no disparaba tan rápido como la de Mordred, sino que tenía mucha más potencia. Así que por cada demonio que yo derribaba, ella derribaba a 3 o 4. Mordred se rió entre dientes. Vamos, padre. Te estás quedando atrás. Nunca. Llegó otra ola, atraída por la muerte de sus compañeros. Sus gritos se superponían como estática, como clavos arrastrados sobre huesos rotos. Clarence 2 volvió a cantar. Una tormenta roja llenó el aire cuando Mordred se unió. No era solo alguien que luchaba a distancia. Se movía como una mancha roja, entrando en la refriega, golpeando, pateando y disparando a su antojo. Ella era salvaje, mientras que yo, con mi gran abrigo bramando, era fresco. El fuego continuó propagándose mientras demonios cubiertos de fuego infernal, o compuestos enteramente de él, corrían desenfrenados. Sin embargo, un edificio pareció particularmente afectado, y los demonios parecieron salir corriendo sin descanso, muchos más de los que cabían en un lugar tan pequeño. Ese edificio era nuestro objetivo, así que abrimos un camino sangriento a través de los demonios. Un demonio particularmente valiente se abalanzó hacia mí desde arriba. Sin embargo, simplemente levanté tranquilamente a Sekaze Morgan, lo sostuve contra mi hombro, apunté y disparé.
El disparo de Sekaze Morgan partió el cielo con un grito. El demonio explotó en el aire. No solo lo mató, sino que lo aniquiló. Sus extremidades carbonizadas se dispersaron como hojas en una tormenta. Mordred emitió un silbido bajo, al tiempo que giraba y estrellaba su bota contra otra bestia que cargaba. Presumida, murmuró, lo suficientemente alto para que yo la oyera. No hay necesidad de estar celoso, te ves lo suficientemente bien como para tener tus propios admiradores, dije a la ligera mientras continuábamos hacia el edificio. Entrar no fue fácil, con un flujo constante de demonios saliendo, así que fue con armas de fuego que nos abrimos paso hacia adentro, los demonios nos bloqueaban a cada paso y morían tan rápido como llegaban. Hay tantos demonios aquí. Se quejó Mordred mientras teníamos que abrirnos paso entre una montaña de demonios muertos mientras bajábamos al sótano. Había, en efecto, una cantidad sorprendente de ellos. O mejor dicho, una cantidad sospechosa de demonios. Una presencia demoníaca tan abrumadora era algo que solo la ancestral y sus seguidores podían manejar, mucho más allá de lo que la gente común podía soportar. Esta puerta de entrada al mundo de los demonios que se había abierto tenía que ser bastante grande para esta cantidad de demonios, pero, ¿por qué no se detuvo? O bien la ancestral estaba bloqueando al tipo grande, algún señor del infierno tratando de pasar, o ella sabía que el problema sería solucionado, por lo que no se molestó. Conociéndola, ambas cosas eran perfectamente posibles. No había ningún gran ritual en el sótano, ningún agujero en el espacio, ninguna grieta en la realidad. Los demonios salían de una sección rota de la pared, que conducía a unos viejos túneles. Francia era bien conocida por sus catacumbas, y aunque las de París eran las más conocidas, eso no significaba que otras ciudades antiguas no tuvieran sus propias redes subterráneas. Estaba claro que aquí, el ritual se había realizado en el interior de aquellos, y los demonios salían por cada entrada, lo que les permitía propagarse por la ciudad. Algo que tenía que parar. Maldita sea, no hay mucho espacio ahí dentro, dijo Mordred, chasqueando la lengua mientras le disparaba a otro demonio en la cabeza en cuanto asomó su horrible hocico por el agujero. De hecho, será mucho más difícil entrar allí, y es mucho más probable que los túneles se llenen de demonios muertos. Coincidí. Porque si bien los cadáveres de los demonios se desintegraban lentamente, tardaban un poco en convertirse en cenizas. Tiempo más que suficiente para acumularse y bloquear nuestro avance. Podría abrirme paso a través de ellos, usar Excalibur o Rongominiad y despejar el camino de un solo golpe. Pero eso iría en contra de todo el tema. ¿Qué dices, Mordred? ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? La sonrisa de Mordred se volvió feroz. Por favor. Vivo para lo sucio. Pateó los restos medio derretidos de un demonio con un crujido húmedo y giró a Clarence 2 con un gesto que habría parecido arrogante de no haber sido tan suave. Me hice a un lado, dejándola guiar. Luego, después de ti. Nos adentramos. Las catacumbas eran peores de lo esperado. Estrechas. Bajas. Sinuosas. Un laberinto de podredumbre y huesos antiguos apestaba a muerte antigua y a icor fresco. Las paredes estaban decoradas con calaveras, no colocadas, sino incrustadas en la piedra. Algunos se giraron para observarnos al pasar. Otros susurraban oraciones a dioses que nunca habían existido. Este lugar alguna vez había sido un lugar de descanso, pero ahora, después de quién sabe cuánto tiempo de haber sido transformado en algo mucho más oscuro, se había convertido en una guarida de cruda corrupción. A cada paso que dábamos, nos ganábamos la vida con sangre de demonio. Destruíamos cuerpos demoníacos hasta convertirlos en pasta, les arrancábamos brazos y alas, y los pisoteábamos para abrirnos paso por los estrechos pasadizos. No estaba limpio, pero al menos estos demonios de bajo nivel no ofrecían ningún desafío real. Mientras girábamos y nos abríamos paso a través del laberinto de túneles, sentí en el aire el olor a azufre, el aire cargado de muerte y descomposición, nos estábamos acercando. Mordred era una tormenta, y por suerte, pudo con todos los demonios, porque en este espacio tan reducido, no podía esquivar a Sekaze Morgan. También fue una suerte que no usáramos espadas aquí abajo. No había espacio para blandirlas. Un arma no enfrentaba tales problemas. Honestamente, estaba empezando a preguntarme si la suerte de Mordred era realmente solo una ley, o si mi propia suerte estaba jugando un papel en hacernos tener tanta suerte. Con suerte o sin ella, seguimos adelante, abriéndonos paso entre la suciedad y el calor, paso a paso ensangrentado. El aire se espesaba a medida que nos adentrábamos, no solo en olor, sino en presencia. Se pegaba a la piel como aceite y zumbaba con una presión maligna, como si los propios túneles estuvieran vivos y resintieran nuestra intrusión.
Clarence 2 volvió a ladrar, con el agudo chirrido de las descargas de energía rebotando en las paredes de uso. Mordred tomó una curva cerrada a toda velocidad, abatiendo a 2 demonios a toda velocidad, y luego empujó a otro contra la pared con tanta fuerza que estalló como fruta podrida. ¿Sabes? Jadeó, mientras preparaba su siguiente disparo. Para ser un culto a la muerte, estos tipos tienen un gusto terrible en bienes raíces. No todo el mundo puede invocar demonios en Versalles, respondí secamente, mientras atacaba a otro demonio que se deslizaba desde el techo como una mantis hecha de cuchillos. Es una lástima. Al menos sería pintoresco. La siguiente cámara se abrió de repente. No era grandiosa, pero sí lo suficientemente amplia como para que ambos pudiéramos movernos uno al lado del otro. Los huesos crujieron bajo nuestros pies, y las paredes estaban cubiertas de sigilos grabados con sangre y bilis. Al fondo se alzaba un altar de carne fundida y hierro oxidado, latiendo como un corazón enfermo. Sobre el altar, se encontraba la fuente de los demonios. Una gran grieta en el espacio, un portal que conducía a un reino infernal. De donde emanaba un mar de demonios, todos arrastrándose por los innumerables pasajes y túneles que conectaban esta sala con el resto de las catacumbas. Aquellos demonios no estaban nada contentos de vernos allí. Pero el más desdichado, sin duda, fue el causante de todo, el invocador. O lo que quedó de él. Alguna vez fue humano, quizá, pero ya no. Sus extremidades se habían estirado de forma anormalmente larga, con la piel desprendida y reemplazada por quitina negra. Cuernos se le enroscaban en el cráneo, y sus ojos eran como pozos rojos ardientes. Se giró hacia nosotros con un movimiento espasmódico y crispado, con los brazos extendidos como en una burla de bendición. Insensatos. Dijo la criatura con voz áspera. Se me ha concedido un poder que trasciende la mortalidad. Gobernaré este mundo en su nombre. Soy el futuro dios de este miserable reino. Te salieron cuernos y te salió una enfermedad en la piel, murmuró Mordred, indiferente. Pareces un diablo de tienda de todo a $1. Él la ignoró. Su mirada se fijó en mí, ardiendo de ambición febril. Tú eres algo más, Siseo. ¿Un dios? No, un usurpador. Pero incluso los dioses se arrodillan ante el poder. Tú te arrodillarás ante mí. Avancé lentamente, con Secace Morgan agachado, pero listo. ¿Y quién, exactamente, crees que te dio este poder? Se rió, con esa risa hueca y gorgoteante que sugería que sus cuerdas vocales ya no estaban donde antes. Un servant de la verdadera orden. Un señor de fuego y dientes. Dio con generosidad, y yo acepté con gusto. A diferencia de los de tu especie, no cuestiono los regalos. Entonces eres más tonto que villano, dije. Ni siquiera sabes su nombre, ¿verdad? Titubeó un instante, justo lo suficiente para que su sonrisa se contrajera. Mordred también lo vio. Uf, dijo, fingiendo lástima. Ni siquiera leíste la letra pequeña, ¿eh? ¿Te atreves a burlarte de mí? Aulló, con la voz llena de ecos demoníacos. Comando legiones. He transformado la muerte misma. Esta ciudad será mi cuna, y de ella me alzaré como un dios. El portal tras él palpitaba, rugiendo como un latido de fuego y aullando. Más demonios se abalanzaron sobre las entradas del túnel, algunos abriéndose paso hacia nosotros. Mordred giró el cuello y cargó una bala con un siseo de plasma. Entonces, ¿lo matamos ahora o le damos tiempo para otro discurso? Déjalo hablar, dije en voz baja, levantando mi arma. Quiero que el demonio que lo escuche cada segundo de lo que sucederá después. Mordred sonrió. Hace frío. Me gusta. El invocador alzó las manos, chillando de furia, invocando poder, pero era crudo, inestable. El precio que había pagado, la corrupción en su carne, ya lo estaba destrozando. Su columna se retorció. Su piel empezó a humear. Ni siquiera lo notó. Yo. Soy. Invencible. Clarence 2 disparó. El disparo lo alcanzó en el pecho, y en lugar de sangre, una gota de icor negro fundido explotó hacia afuera. Tropezó, agitando los brazos, rugiendo de confusión más que de dolor. Le di un golpe certero en la pierna, volándola por completo. Se desplomó con un grito, arañando el suelo. No. Gritó. No lo entiendes. Él me eligió. Me prometieron, entonces llévalo con él, dije, y apunté a su cabeza. Un último grito. Un último disparo. Y silencio, salvo el crujido del portal. Mordred pasó por encima del cuerpo, burlándose. Prometieron poder. Se estrelló en un sótano. Trágico. Me acerqué a ella, con la mirada fija en la lágrima que se arremolinaba en la realidad. Latía como un latido, estremeciéndose como si supiera que estábamos allí.
Demostrémosle a este advenedizo por qué meterse con la tierra fue un error, dije mientras saltaba directo al portal, con Mordred medio segundo detrás. Capítulo 161. La ancestral conocía bien la situación en Francia. Había visto surgir el caos y luego desaparecer al regresar la luz y llegar la paz. Sabía que sucedería antes de que realmente sucediera. Sabía cuándo sucedería mucho antes de que ocurriera. Y sabía quién estaba detrás de todo. Ella tenía todas las posibilidades del mundo de acabar con todo aquello, de detenerlo todo antes de que empezara. Con el ojo de Agamotto, vislumbró innumerables resultados. Las muertes que ocurrirían si ella detenía su mano y las interminables oleadas de demonios listos para invadir. La conclusión a la que llegó fue que algo andaba muy mal. Una puerta como esa, si no la controlaba, debería estar causando un gran daño a la tierra, y toda Francia podría caer ante las fuerzas demoníacas mientras los señores del infierno envían sus ejércitos a cosechar almas. Sin embargo, cuando miró hacia el futuro, vio que las cosas iban a suceder de manera completamente diferente, pero no podía ver la causa del cambio. Curiosamente, los mejores resultados se dieron cuando ella interfirió menos. Era extraño, sin duda, pero ella tenía una idea de la causa del cambio. Había una presencia que nunca pudo percibir claramente a través del ojo de Agamotto. La diosa de una tierra paralela, Arturia Pendragon. Solo podía ver el resultado. Ver a la propia diosa era muy difícil, así que sí, era probable que si ella no actuaba, Arturia Pendragon lo haría. Y ese resultado era el mejor. Sabiéndolo, la ancestral comenzó a planificar cada paso necesario para asegurar el mejor resultado. No podía actuar directamente, pero sí podía garantizar que Arturia lo hiciera, e incluso moldear los acontecimientos para que salieran mejor que perfectos. Tras incontables horas espiando posibles líneas temporales, encontró los mejores lugares para intervenir sin interferir demasiado. Lugares donde podía colocar a sus propios hechiceros para lidiar con algunos demonios. Incluso viajaría al infierno ella misma, atrayendo la atención hacia allí. No podía explicar por qué, pero presentía que ayudaría. Entre los hechiceros que envió había uno en particular. Alguien ansioso por acercarse a Arturia Pendragon. La ancestral lo sabía, pero no se inmiscuyó en los deseos de sus discípulos. Caecilius se había unido a Karmatag tras la muerte de su familia. Como tantos otros, era un alma perdida, a la deriva, buscando lo imposible. Una forma de traerlos de vuelta. Había rezado a todos los dioses que conocía, y a muchos de los que nunca había oído hablar antes de su pérdida. Buscó a toda persona que le prometiera la oportunidad de hablar con su esposa e hijo. Todo fue en vano. Solo estafas y mentiras. Pero al final, el verdadero tonto había sido él. Aún sabiendo la verdad, siguió buscándolos, pagándolos, una y otra vez, solo por mentiras. Fue entonces cuando descubrió algo real, encontró un lado oculto del mundo y descubrió la verdad. La magia era real. Los dioses y los demonios eran reales. Lo había dejado todo, aunque no importaba, porque ya lo había perdido todo. Así que lo tiró todo y se unió a la Orden de las Artes Místicas. Se inclinó y le rogó al hechicero supremo que le enseñara, que le permitiera aprender. Y se entregó al entrenamiento con todas sus fuerzas. Nunca antes había trabajado tan duro, nunca antes se había dedicado tan plenamente a algo. Fue solo después de perderlos que comprendió realmente cuánto amaba a su familia y cuánto más debería haberlos apreciado. La culpa lo llenó el corazón. Si hubiera hecho más, si hubiera sido mejor persona, ¿podría haberlos salvado? Por mucho que le dijeran que no se culpara, lo hacía, y esa culpa lo impulsaba a trabajar duro y a aprender todo lo que pudiera. Porque no era ingenuo. Sabía exactamente lo que perseguía. Comprendió lo imposible que era su objetivo. Deshacer la muerte en sí no era un truco. Era un milagro, algo digno de dioses. Un milagro de proporciones divinas. Muchos lo habían deseado, y todos habían fracasado. ¿Por qué? Era realmente imposible. No. No cuando el hechicero supremo vivió siglos. No cuando los dioses habitaban la tierra. No era imposible, solo tan difícil que la mayoría desistió de intentarlo. Para evitar compartir su destino, no poder recuperar a sus seres queridos, tendría que trabajar más duro que nadie antes que él. Afortunadamente, parecía tener un don natural para las artes místicas. Rápidamente se convirtió en uno de los discípulos más brillantes del hechicero supremo. Obtuvo acceso a aún más conocimiento, pero nunca sintió que se hubiera acercado a su objetivo. Claro, ahora podría haberlos salvado, asegurarse de que no murieran, pero eso no le ayudó a recuperarlos. Poco a poco empezó a perder la esperanza.
Y entonces, ella apareció a Arthur Pendragon, o después de que se revelara la verdad, Arturia Pendragon, el antiguo y legendario rey de los caballeros, había aparecido de nuevo, y no estaba sola. La ancestral le había explicado, cuando le preguntó, que era una diosa y que no había muerto de verdad. Según la leyenda, descansaba en Avalon, una misteriosa dimensión secreta. Allí, se transformó de mortal en una verdadera diosa, y finalmente, regresó al mundo real. Naturalmente, le interesaba eso, cómo alguien podía convertirse en un dios, pero lo que realmente le interesaba era el hecho de que ella no estaba sola. No, ella regresó a la era moderna sola, pero buscando compañía, de alguna manera trajo de regreso a los caballeros de la mesa redonda. Eran personas que habían muerto y ella las trajo de vuelta. Ella conocía los secretos para devolver la vida a los muertos. Claro, claramente había algo más, porque esos caballeros no eran seres humanos normales. Poseían poderes más allá de todo lo humanamente posible. Pero a pesar de todo, no podía ignorarse que Arturia Pendragon había devuelto la vida a los muertos. ¿Y qué si los resucitados obtenían un poder tremendo? En todo caso, eso solo los hacía más seguros. Su esposa y su hijo estarían mucho mejor protegidos si regresaban con tales regalos. Quería sus secretos. No quería nada más que acercarse a ella y descubrirlos. Pero Caecilius ya no era el ingenuo tonto de antes. No se le exigía algo a una diosa sin más. Pasó incontables horas estudiando tomos y buscando toda la información posible sobre las leyendas artúricas. Descubrió que Merlín había sido el hechicero supremo y buscó toda la información posible sobre él. Vio cada entrevista, cada grabación suya, cada aparición pública. Se aseguró de no perderse nada, de aprender todo lo que pudiera, y cuanto más aprendía, más seguro estaba. Arturia Pendragon era su respuesta. La ancestral confirmó muchas cosas. Cuando aparecía un ser como Arturia, era deber de su orden evaluar y, de ser necesario, intervenir. Pero no hubo intervención. ¿Por qué? Y aunque con mucho gusto la habría ayudado a cambio de que su esposa y su hijo regresaran, estaba claro que no era posible. No era un dios malvado, ni mucho menos. Leyó sobre innumerables dioses y seres divinos, y comparada con esos registros, ella parecía increíblemente benévola. Claro, impuso duros castigos y deportó por la fuerza a cientos de miles de personas. Sin embargo, aunque fue buena con quienes reconoció como su pueblo, usó sus poderes divinos para cultivarles alimentos. Hizo tratos con gente como Tony Stark para obtener tecnología impresionante. Ella hizo todo lo que pudo por su pueblo, y en sus acciones, Caecilius encontró muchas pistas importantes, pero ninguna comparada con las palabras de su maestro. Muchos se preguntaron al principio, ¿por qué permitirle gobernar? No era una humana, sino una diosa. Incluso si ya había sido humana, ¿deberían cruzarse de brazos? Las dudas llenaron el templo de Karmataj. Él, siendo uno de los maestros más poderosos, tuvo una rara oportunidad de obtener respuesta a estas preguntas, a estas dudas. No era que la ancestral no quisiera tratar con esta diosa, sino que simplemente no podía. O al menos no sin pagar un precio demasiado alto. Le preguntaron cómo era posible eso y todo lo que aprendió le aseguró que llenaría los espacios en blanco. ¿Por qué buscó a Stark? ¿Qué le ofrecía ese hombre y qué recibió a cambio? Fue entonces cuando se enteró de que Stark había estado muriendo y se había curado. Fue entonces cuando se enteró del poder que posee Arturia Pendragon. El poder de curar todas las heridas, alejar la muerte y volverse inmortal, no solo del tiempo, sino lograr la verdadera invencibilidad. El poder de ser completamente inmune a todo daño y revertirlo. Si bien no fue una resurrección, no estuvo lejos de serlo. Aprendió de su habilidad para ignorar el tiempo mismo, una habilidad que le permitía contrarrestar una de las mayores armas de la ancestral. Cada conocimiento reafirmaba su creencia de que ella era la clave. Otro aspecto clave fue la mención del Santo Grial, algo que no se asociaba a menudo con el rey de los caballeros, pero aparentemente ella lo tenía, y si había que creerle a la ancestral, era de hecho un artefacto poderoso. Capaz de responder a los deseos del titular, capaz de cumplirlos. ¿Podría ser así como devolvió la vida a los caballeros muertos? ¿Otorgándoles sus poderes? Él no lo sabía, pero al final importaba. La clave era que ella podía hacerlo. Ahora solo necesitaba descubrir cómo lograr que ella lo ayudara. No podía obligarla a ayudar, si ni siquiera la ancestral estaba dispuesto a ir contra ella, ¿qué posibilidades tenía? Lo cual solo dejó la negociación. Empezó con lo básico. Contacto, posicionamiento y favor. Arturia Pendragon no era simplemente una diosa. Era una gobernante. Una reina. Y las reinas respondían a la lealtad, la utilidad y la legitimidad.
No tenía por qué preocuparse por otro mago de Oriente, a menos que se hiciera valioso. Indispensable. ¿Pero cómo hacerlo? Tenía algunas pistas, pero no sería fácil, nada nunca lo era. Innumerables horas dedicadas a investigar cómo hacer mejores tratos con lo divino, cómo complacerlo y, más aún, cómo podría ganarse el favor de este en particular. Aún así, había dudado en dar el paso. Se había escondido en las sombras, temeroso de que si pedía y lo rechazaban, las cosas se complicarían aún más en el futuro. Continuó recopilando información, intentando averiguar si ella quería algo, algo que él pudiera ofrecerle, porque si bien sabía que necesitaba un mago de la corte como Dios manda, no creía que solo por eso valiera la pena resucitar a los muertos. Comprendía bien las posibles consecuencias de tal acción. ¿Y si se supiera que ella lo hizo por él? ¿Quién no vendría a pedírselo? Así que tenía que ser algo realmente especial lo que ofrecía. Tal vez algún artefacto mágico raro, o algo más allá de su propia lealtad. También pensó en lidiar con esa bruja Morgana, esperando que ayudarla a matar a ese malvado enemigo fuera suficiente, pero incluso Caecilius tuvo que admitir que no estaba seguro de poder hacerlo. Así que esperó, preparándose, hasta ahora. Una misión le brindó de repente la inusual oportunidad de ver a Arthur y a Pendragon de cerca. Así que se escondió, con algunos de sus compañeros hechiceros cubriéndolo para que pudiera observar a su diosa en acción. En las profundidades de la ciudad de León, se había abierto un portal a una de las dimensiones del infierno, y en lugar de cerrarlo, su tarea fue simplemente asegurarse de que no demasiados demonios entrarán a la ciudad. Dejó que el otro hiciera eso y, en lugar de eso, observó el portal, esperando, y finalmente, ella llegó. Nota del autor. Sí, lo hice, envié a Arturia a un portal al infierno y luego pasé el siguiente capítulo concentrándome en alguien más. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pero Caecilius es alguien a quien he planeado tocar desde hace mucho tiempo. Con el regreso de Arturia, sus acciones y las hazañas que ha demostrado, mucha gente se sentiría atraída por ello. Uno de ellos sería el propio Caecilius. Capítulo 162. No era experto en otras dimensiones, y menos aún en las múltiples dimensiones infernales de Marvel. Pero no hacía falta serlo para saber en qué lugar me encontraba tras cruzar ese portal. El infierno. El aire mismo parecía gritar de sufrimiento. El cielo era fuego y el suelo, llamas. Si una persona normal se encontrara allí, sin duda sentiría sus pulmones arder por el calor del aire mientras su piel se carbonizaba. Este era un lugar de sufrimiento, de tormento eterno, un lugar de pura maldad, un lugar sin el concepto mismo del bien. Mordred silbó tras él al entrar también en aquel lugar. Esto sí que es Francia. Lo manejó bien. No todos podían contemplar el mismísimo infierno y aún así estar de humor para bromear. Yo, desde luego, no tenía ganas de bromear mientras miraba a mi alrededor. El paisaje era un océano agrietado de azufre, irregular y respirando como una herida infectada. Grandes agujas de piedra sobresalían del suelo en ángulos extraños, desafiando la arquitectura, la razón y, a veces, la gravedad. Ríos de hierro fundido fluían entre ellas, sus superficies relucían con los rostros atrapados de los condenados. A lo lejos, un leviatán encadenado se estrelló contra un acantilado de cadáveres fusionados. Sus cadenas recorrían kilómetros de tierra, cada eslabón más grande que un hombre, vibrando con magia vil. Fuera lo que fuese, una vez fue algo más grande. Ahora era solo otro engranaje chillón en la maquinaria de este reino. Infierno. Uno en particular, sin duda, aunque no podría decir qué señor lo reclamó. ¿Mefisto? ¿Satanás? ¿Blackheart? Poco importaba. Todos se basaban en la misma lógica. Poder, dolor, permanencia. Mordred miró a su alrededor, con una mano en su arma y la otra protegiéndose los ojos. Bueno, esperaba más demonios aquí, ya sabes, dados los que salieron de aquí. Estaba de acuerdo con eso. Era extraño. Qué vacío estaba este lugar. Podía sentirlos, verlos a lo lejos, demonios, abominaciones crueles y retorcidas. Luchaban entre sí, atormentando almas mortales condenadas por la eternidad, toda clase de criaturas malvadas. Pero no corrían hacia nosotros, no intentaban atravesar el portal, de hecho, el área a su alrededor estaba vacía, sospechosamente dada la cantidad que salía de él en un flujo ininterrumpido hace apenas unos momentos. Mordred también se dio cuenta. Sí, esto me da la sensación de estar en la sala del jefe, murmuró, apretando con fuerza a Clarence 2. ¿Alguna vez has jugado a un videojuego y el pasillo se queda en silencio justo antes de morir? No tengo ni idea, y me sorprende que tú sí, pero entiendo lo que quieres decir. Miré a mi alrededor, observando de reojo al hechicero oculto.
Seguro que creía estar bien escondido, pero no era tan fácil escapar de mis ojos de fea. Me sorprendí al verlos por primera vez, porque esa cara, no era la de cualquier hechicero, ni la de cualquier otro. Sabía que era malvado, o al menos que lo sería. En ese momento, no percibía ninguna oscuridad real en él. De hecho, percibía una extraña devoción en él. Fuera lo que fuese, decidí que ya que no había caído en la oscuridad, bien podría darle algo de prestigio a la ancestral y dejarlo en paz. Estaba claro que solo estaba allí para observar, así que dejémoslo observar. Aparté la mirada y volví al espacio abierto frente a nosotros. Siento que nos están atrayendo más hacia lo profundo. Mordred emitió un leve zumbido, con la mirada escudriñando el paisaje como un depredador olfateando la trampa que estaba a punto de tenderle. Sí. ¿Y sabes qué? Me parece bien. Su sonrisa era aguda, pero no había humor en ella. Solo hambre. Asentí una vez y avancé. El suelo se movió bajo nuestros pies, sutil pero deliberado. El mismo terreno respondía a nuestra presencia, o quizás reaccionaba a una orden silenciosa. Avanzamos por un camino irregular de huesos de obsidiana, el calor se elevaba en olas brillantes y el viento transportaba los gritos de 1.000.000.000 de almas atormentadas. A medida que nos adentrábamos en este extraño rincón del infierno, empezó a parecer menos un dominio gobernado por el caos y más un teatro. Un escenario para algo, para alguien. No tardó mucho en que alguien no pudiera contenerse. Lo presentí antes de verlo. Un gran mal maligno apareció, como si naciera de la tierra misma, una sombra se alzó. Se transformaron en un hombre, o en una burla de un hombre. Podía parecer humano, pero no lo era, era el mal puro que había tomado vida. La sombra terminó de fusionarse. Lo que emergió del suelo hirviente era alto, más alto que cualquier mortal. Una silueta envuelta en fuego negro que rezumaba maldad, con ojos como vacíos ardientes y una boca demasiado ancha en un rostro que apenas se parecía al humano. Sus largos dedos con garras se flexionaban perezosamente, como si saborearan el calor del aire. Cada centímetro de su cuerpo irradiaba un poder retorcido sin remedio. Dio un paso adelante y desprendió humo como si fuera vapor de un horno abierto. Entrecerré los ojos, esperando que hablara. No esperó mucho tiempo. Ah, dijo la criatura al fin, con su voz como un eco aceitoso, intercalada con susurros en idiomas no aptos para oídos humanos. Por fin llega a la diosa en persona, y trae a su perro. Ante eso, Mordred levantó a Clarent II, pero él siguió hablando, alzándose cada vez más alto. Puede que no me reconozcas, todavía. Pero lo harás. Su pecho se expandió, las sombras se arremolinaron a su alrededor. Soy Blackheart. Hijo de Mefisto. Príncipe del dolor. Duque de las mentiras interminables. El legítimo heredero de este reino y de cada alma que lo habita. Extendió los brazos mientras el fuego del infierno se elevaba tras él como alas. Cuando tu pueblo grita de miedo, es mi nombre el que susurra. Cuando las últimas luces se apagan y las últimas oraciones quedan sin respuesta, yo permanezco. Persevero. Incliné la cabeza. No tengo ni idea de quién eres. Mordred resopló, fuerte e impenitente. ¿Es demasiado tarde para preguntar por alguien importante? Los ojos de Blackheart brillaron y su voz se alzó hasta convertirse en un gruñido. ¿Te atreves a burlarte de mí? ¿Te quedas en mis dominios sin arrodillarte? ¿Hablas en mi nombre? Alzó una garra en el aire, y el suelo crujió de rabia, y rostros gritando se alzaron en la piedra fundida. Nací del mismísimo infierno. Mi padre es el rey mentiroso. He consumido ángeles. He matado dioses. Mordred no era del tipo paciente, nunca lo había sido y ciertamente tampoco lo era ahora, así que mientras él monologaba, ella le disparó con Clarent II directamente en la cara. Fue gracioso ver la explosión roja de energía impactar su fea cara mientras hablaba, pero, por desgracia, Clarent II no era un auténtico noble fantasma. Era un arma potente, sí, pero no le servía de nada. Maldita sea, a eso le llamo un cabeza dura, se burló Mordred. Blackheart se tambaleó medio paso, no de dolor, sino de sorpresa. Entonces, su cuerpo quedó cubierto de humo, y al disiparse, el horrible demonio desapareció, reemplazado por un apuesto joven, aunque sus ojos eran pozos oscuros, abismos fríos y malignos. Inclinó la cabeza hacia Mordred, con burla destilando cada sílaba. ¡Qué truco tan bonito! Se suponía que iba a doler. Mordred giró su arma sobre su dedo. Bueno, esperaba que te volara la cara, pero supongo que eres demasiado tonto para eso. Soy el dolor, pequeño caballero, gruñó Blackheart. No puedes hacerme daño con juguetes mortales. Estoy más allá de eso. Me miró, como si admirara una joya rara.
Tú, de ti de quien tanto he oído hablar, eres un alma preciosa, poderosa, de hecho. Volvió a mirar a Mordred. Su alma tampoco es mala. En respuesta, Mordred le disparó de nuevo, y una vez más, la brusquedad del disparo lo hizo rebotar en la cara. Realmente no esperaba que alguien fuera tan valiente, o quizás tan insensato, como para dispararle. El segundo disparo le atravesó el rostro, distorsionando sus rasgos antes de que el humo se disipara. Su perfecta máscara humana se agrietó levemente, y una vena de fuego negro brotó de su mejilla. Blackheart rió entre dientes. Te arrepentirás, pequeño caballero. Ambos lo harán. Porque no solo quiero que mueran. Ahora caminaba hacia nosotros, lento y pausado, con las manos entrelazadas tras la espalda, como un hombre inspeccionando una pintura. Quiero sus almas, ronroneó. Diosa o no, aún tienes un alma, Arturia Pendragon. Gloriosa. Radiante. Intacta. De esas que arderían durante eones antes de romperse. Su sonrisa se ensanchó, dejando al descubierto demasiados dientes. Te despojaré por completo. Tus recuerdos. Tus triunfos. Tus arrepentimientos. Los pelaré uno a uno y se los daré de comer a mis mascotas. Entrecerré los ojos, pero no dije nada. Luego se volvió hacia Mordred. ¿Y la tuya? Ah, tu alma es un espejo roto. Rabia, vergüenza, desesperación, ¿crees que no reconocería el aullido de dolor de un bastardo? Oh, me deleitaré con ella. Poco a poco. El agarre de Mordred se hizo más fuerte, pero levanté una mano para calmarla. La mirada de Blackheart volvió a posarse en mí. Y cuando caigas, oh gloriosa diosa, cuando estés destrozada bajo mis pies, tus caballeros te seguirán. Uno a uno, los transformaré. Los corromperé. Transformaré su nobleza en algo útil. Incluso tu querido Mordred, eso fue lo más lejos que llegó. Una luz dorada brilló a mi lado, convocada desde lo más profundo de mi alma. Una fuerza incontenible. Un juicio que precede a las palabras. Di un paso adelante. ¿Te atreves, dije en voz baja y fría, a hablar de mis caballeros? A amenazar sus almas. A susurrar sobre Mordred como si fuera tuya y pudieras tocarla. Mi mano se apretó alrededor del aire invisible, y Excalibur apareció, no de una vaina, sino desde dentro. Una espada de luz sagrada cegadora, radiante y absoluta. El cielo sobre nosotros se quebró al emerger. El mismísimo infierno retrocedió. Blackheart dio un paso atrás. Te espera. El paisaje infernal que nos rodeaba tembló. Ríos de metal fundido silbaron al retroceder ante el resplandor. Oh espada de la victoria prometida, oh última luz de los justos, que tu resplandor purgue lo impuro. La espada pulsó. Alas de luz centellearon tras de mí, y desde las profundidades del reino, almas perdidas se volvieron para presenciarlo. Di un paso adelante. Calibur. Lancé un golpe radiante Saber. La hoja de fuego divino estalló, una columna de luz incandescente rugiendo como la ira de la creación misma. Atravesó el paisaje con una velocidad cegadora, un rayo lo suficientemente ancho como para tragarse ejércitos, tan brillante que reescribió las sombras. Blackheart solo tuvo tiempo de gritar. Un grito silencioso, porque la luz silenció incluso eso. La piedra infernal se evaporó. Los cráneos se convirtieron en cenizas. Los demonios se disolvieron como humo bajo el sol de verano. El concepto mismo del infierno quedó herido. La explosión excavó una zanja de ruina santificada de 1 milla de ancho, extendiéndose entre torres, muros de carne, ríos de agonía, desaparecidos. En su lugar, pureza abrasada. El fuego persistió no como calor, sino como santidad, una herida en el reino del pecado que jamás podría cerrarse. En el centro de todo, el cuerpo de Blackheart se desintegró a mitad de la embestida, con el rostro fijo en la incredulidad cuando la luz llegó a su núcleo. Y cuando se desvaneció, cuando el rayo se atenuó y el grito cesó. Hubo silencio. No es el silencio del terror. Pero el silencio de la paz. Incluso en el infierno. El silencio se cernía pesado, aturdido. Incluso los condenados parecían demasiado conmocionados para gemir. Entonces Mordred lo rompió. ¿Eso es todo? Preguntó, ladeando la cabeza como un perro confundido. ¿Ese era el gran villano? ¿El hijo de Mefisto? ¿El heredero al trono? El príncipe de los pantalones empapados. Apoyó su peso sobre Clarence II como si fuera un bastón y me miró con exagerada decepción. ¿Seguro que era Blackheart? No, no sé, descontado. Corazón ligeramente molesto. He visto jefes intermedios más duros en juegos gacha. Miré la luz persistente donde él había estado, ahora solo una franja quemada de silencio sagrado a lo largo de 1/4 de milla del infierno.
Salgamos, la luz de Excalibur nos ha llamado la atención, así que mejor nos vamos ya antes de que venga algo peor, dije, instando a Mordred a irse antes de que el señor de este lugar viniera corriendo. Aunque sabía que no había ningún amor perdido entre esa pareja de padre e hijo, Blackheart todavía tenía un propósito, y ahora, bajo Excalibur, se había ido, de una vez y para siempre, incluso esta cicatriz probablemente no desaparecería por completo. Golpea al hijo, y el padre viene corriendo, típico de los demonios, espetó Mordred mientras disparaba a Clarence 2 contra el suelo varias veces antes de seguirme fuera del portal. Tuve la amabilidad de esperar a que Caecilius se escabullera antes de cortar el portal con Excalibur, haciéndolo colapsar. Nota del autor. La frase darle prestigio proviene de contextos culturales del este asiático, especialmente del chino, y significa mostrar respeto u honor a alguien, a menudo en público o socialmente. Les mostraré algo de respeto o les permitiré salvar las apariencias siguiéndoles la corriente, aunque no esté del todo de acuerdo. Normalmente no pensaría que fuera necesario explicarlo, pero mi editor me preguntó qué quería decir, así que pensé que lo añadiría. Capítulo 163. Sigo sin entenderlo, ¿dónde estaban todos los demonios? Dijo Mordred mientras apuntaba con su arma a los cadáveres que ardían lentamente. No tiene sentido que haya tantos aquí y ninguno allí. Empiezo a preguntarme si esto es normal en Francia. Compartí la perplejidad de Mordred ante la extraña situación. Incluso si Blackheart estaba detrás, seguía sin convencerme. Porque los demonios no dejaban de salir ni siquiera al entrar en el portal, ¿por qué no había ni uno solo al otro lado? Incluso para ser una trampa, no parecía del todo correcto. Debería haber sido imposible contar el número exacto de demonios necesarios para atraernos, así que ¿y cómo? Estoy bastante seguro de que esto no es lo que se supone que es Francia. ¿Qué pasó allí? Supongo que podemos considerarlo una lógica que no aplica en el infierno. Esa era mi mejor explicación. Quizás la ancestral supiera más, pero no iba a molestarla por algo tan insignificante. Sospeché que de repente se encontró muy ocupada. Ven, Mordred, seguro que Lancelot nos busca, dije mientras salía de las catacumbas. Mordred chasqueó la lengua. Esperaba que te olvidaras de él y que fuéramos solo nosotros dos. Pateó el cadáver de un demonio por la habitación para mostrar su desagrado hacia Lancelot. Me temo que ni el aire francés ni el aire del infierno me confundirán lo suficiente como para olvidarme de alguno de mis caballeros. Aún así, uno puede tener esperanza. Además, usaste Excalibur ahí. Eso es trampa. Se supone que debemos usar armas, ¿sabes? Se quejó. Olvidas, Mordred, que yo hice esa regla. Hice una pausa. Así que puedo cambiar las reglas según mis deseos. Eso es trampa. Se llama estar al mando, y es el único privilegio que hace que la carga de ser rey valga la pena, aunque sea remotamente. Yo también quiero ese privilegio. Soy tu heredero después de todo. Solo para reyes. Entonces déjame ser rey ya. Claro. Mordred se quedó paralizado. Espera. ¿En serio? Sí, puedes ser rey de Francia. Ya no tienen rey, dije con una sonrisa en los labios. Francia. Qué asco. Ni hablar. No quiero Francia, huele fatal. Y es raro. Francia es una mierda. Gritó furiosa. Parece que tendrás que seguir las reglas en lugar de imponerlas, dije mientras nos adentrábamos en los pequeños túneles, intentando no perdernos. La ancestral permaneció inmóvil, con sus ropas inmóviles a pesar de la tormenta de calor y odio que se agitaba en el aire carmesí que la rodeaba. No había otro ser humano vivo que hubiera pasado más tiempo en las diferentes dimensiones del infierno que ella. No disfrutaba pasar el tiempo allí, pero con el tiempo se le hizo más fácil. Sobre todo, porque perdió el pelo, y el aire del lugar siempre le hacía daño cuando aún lo tenía. Aunque tampoco le hacía daño el no pasar tanto tiempo allí como en los primeros días. Hoy en día, los señores del infierno sabían que era mejor no meterse con ella. Si había un señor del infierno en particular que aún llamaba su atención, ese era Mefisto. Uno de los más poderosos, y sin duda el señor más codicioso del infierno. Tenía una sed insaciable de almas humanas y hacía todo lo posible para conseguir todas las que podía. Tenía que admitirlo, él también era bastante bueno en eso, ideando formas nuevas e interesantes todo el tiempo. En ese momento, Mefisto merodeaba no muy lejos de donde ella está parada, con sus ojos ardientes fijos en ella mientras sonreía, actuando como si ya hubiera ganado. Estás fallando, hechicero supremo, dijo arrastrando las palabras. Un desgarro tan grande en el velo y ni siquiera te inmutaste. TSK. Antes eras tan reactivo. Ella no respondió. Todavía no.
Me pregunto, continuó, dando vueltas perezosamente, ¿ha empezado a cansarte la carga? ¿O simplemente finges no darte cuenta de que mientras haces de centinela aquí, mis ejércitos se bañan en almas francesas? Su voz era una melodía maliciosa. Ella conocía el juego. Lo dejaría hablar. Era lo único que haría. Estaba demasiado asustado para actuar contra ella tan fácilmente. Incluso allí, en su propia dimensión, ella no le temía. Ella lo había vencido suficientes veces, incluso en mejores circunstancias. Así que solo tenía que quedarse allí, y él podría regodearse, pero estaría convenientemente distraído. Ella ya lo había visto. No todo. No con claridad. Pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que dejarlo creer que estaba ganando era la única manera de retenerlo. Si él hubiera ido a Francia y si él hubiera ido en lugar de lo que ella vio, entonces todo habría salido mal. ¿Sigues en silencio? Susurró Mefisto. Qué raro en ti. Su sonrisa se ensanchó, mostrando una boca con demasiados dientes. Quizás esperas a alguien. ¿Esperas que alguien más cierre la grieta? Pero me temo que tendré que decepcionarte, incluso si el inútil del otro lado es derrotado. Por mi parte, Blackheart está custodiando el portal. Cualquier refuerzo que esperes fracasará. Blackheart, repitió la ancestral en voz baja, como un profesor pronunciando el nombre de un estudiante que acaba de hacer trampa en un examen. Ah, sí, dijo Mefisto, acercándose. Es ambicioso, petulante, pero eficaz. Y leal, por ahora. Sabe lo que está en juego. Será un excelente administrador del sufrimiento de la tierra. Dejó que su silencio hablara de nuevo. Hacía tiempo que había aprendido que las palabras eran preciosas, y que era mejor emplearlas solo cuando el momento importaba. Algo con lo que Mefisto claramente no estaba de acuerdo, pues seguía hablando sin parar. Pero tranquilos, no os quitaré toda la tierra, solo 1000 o 2000 millones de almas, no es para tanto. Se regodeó, fingiendo que ya había ganado. Estaba deseando ver su reacción cuando se diera cuenta de que todo era una trampa, y que ni siquiera era ella quien la había tendido. Era él. Le costó toda su disciplina resistirse a sonreír ante la ironía. Ansiaba ver lo mal que saldrían las cosas. Mefisto hizo una pausa a mitad de su discurso. Su sonrisa no desapareció, pero se atenuó. Giró la cabeza lentamente, como si percibiera un olor en el viento. ¿Qué es eso?, murmuró. La ancestral no dijo nada. Pero ella también lo sintió. Una presencia divina había entrado en este reino. Aunque sabía que Arturía lo ocultaba bien en la tierra, en el infierno, ante los sentidos de Mefisto, no había forma de ocultar el poder y la brillantez de semejante alma, un ser divino, más alma que carne. Era irresistible para alguien como él. Si pudiera añadir un alma así a su poder, fácilmente podría vencer a los demás señores del infierno, e incluso liderar un ataque en la tierra. Y justo ahora, un alma así, de la que no sabía nada, entró en su reino. Y a pesar de todo lo que decía sobre la lealtad de Blackheart, sabía muy bien que lo traicionaría en cuanto creyera poder salirse con la suya. Jamás dejaría que un alma así se le escapara de las manos, lo que significaba que quería ir a reclamarla para sí. ¿Es esto lo que estás esperando? ¿Un alma divina especial?, gruñó Mefisto, con la voz repentinamente más aguda. Fuera de este reino, podría haber tenido que preocuparme, pero aquí. ¿Dentro del infierno? Deberías saber que aquí todos los poderes sagrados están restringidos. Me has decepcionado de verdad, dijo con un ligero tono de sospecha. No era tonto. Sentía que esto podría ser una trampa, pero aún así. Esa sensación, esa presencia, era demasiado tentadora. La mirada de Mefisto se dirigió al horizonte ardiente. Sus dedos temblaron. Está dentro, murmuró, más para sí mismo ahora. Una diosa camina en mis dominios, y fue Blackheart quien la recibió. No. No, eso no servirá. Se giró y una capa de llamas vivientes se enroscó tras él mientras avanzaba. La ancestral levantó una sola mano. Una onda de luz dorada surgió, formando una barrera de hechizos entrelazados. Hechizos que ella había tejido cuidadosamente mientras él se regodeaba. El avance de Mefisto se detuvo a 1 centímetro de la protección. Siseó. No me pongas a prueba, mujer. Ya te están haciendo la prueba, respondió con calma. Pero no soy yo quien la hace, solo estoy aquí para ver los resultados. Con un rugido, Mefisto atacó, y el fuego infernal brotó de su mano en un torrente de almas que gritaban. La ancestral no se movió. No le hacía falta. La explosión impactó su hechizo y se dispersó. No era ninguna principiante. Estás fallando, señor del infierno, dijo ella, repitiéndole sus palabras anteriores. Él gruñó, y de repente estaba en todas partes.
Apareció en humo tras ella, atacando desde arriba, rompiendo la realidad misma en destellos de crudo rencor infernal. Y aún así, ella no movió los pies. Sus manos trazaban el aire, contrarrestando cada golpe con elegancia, mientras sonreía con dulzura. Fue un espectáculo divertido ver a Mefisto, un gigante imponente, atacar a una mujer pequeña y no lograr nada. La ancestral estaba contenta de perder el tiempo. Eso era todo lo que quería, todo lo que necesitaba. Porque sabía bien que Blackheart perdería estrepitosamente, y eso sería una gran victoria para la Tierra. Porque Blackheart fue creado con el único propósito de poder actuar en la Tierra cuando el propio Mephisto no podía. Y entonces, ambos lo sintieron. Un pulso de verdad dorada azotó toda la dimensión. Incluso las llamas de Mephisto se atenuaron. ¿Qué es eso? Jadeó, dándose la vuelta. La ancestral finalmente sonrió, solo levemente. Ella sabía que Arturia no la decepcionaría, pero aún así, era sorprendente ver cuánto efecto podía tener, simplemente invocando su ar. Supongo que lo que pasa cuando alguien enfada a una diosa, dijo con calma, dándole más tiempo a Arturia para terminar. Y luego llegó. Excalibur. La palabra sonó como un juicio, resonando en la médula del mismísimo infierno. No sonaba como un nombre, sonaba como un veredicto. Un segundo pulso siguió al primero. No era poder. No era magia. Era santidad. Algo que el infierno jamás debió sentir. El cielo se abrió. Una ola de luz dorada surcó el aire, no solo quemando, sino deshaciendo. Borrando el concepto mismo de maldad de todo lo que tocaba. Vientos aullantes transportaban el sonido de demonios muriendo en silencio, sus nombres deshechos antes de que pudieran implorar clemencia. Incluso la ancestral quedó asombrado por lo sucedido, ni hablar de Mefisto, que no podía creer en absoluto lo que estaba sucediendo. ¿Qué es esto? Gritó mientras desataba todo su poder, desgarrando desesperadamente sus hechizos, sin importarle en absoluto. Fácilmente podría haber aprovechado el momento para atacar, pero honestamente, estaba demasiado sorprendida para actuar. Una vez libre de su trampa, se abrió paso a través del espacio, teletransportándose a través del infierno, y la ancestral lo siguió de cerca, ansioso por ver qué había sucedido. La lágrima que atravesaba el espacio se cerró tras ellos como una herida sellada con fuego. Mefisto fue el primero en aterrizar, si es que al acto de desgarrar la realidad con furia se le podía llamar aterrizar. Se quedó de pie al borde del paisaje infernal en ruinas, con su capa carmesí parpadeando violentamente, y la habitual arrogancia fundida desapareció de su rostro. No había palabras, aún no. Solo un silencio aturdido y odioso. La tierra estaba equivocada. Un tramo del infierno había sido transformado. No, no solo cambiado, sino purgado. La piedra ya no sangraba. Los ríos de tormento fundido se habían endurecido en un vidrio pálido, liso y brillante con una pureza cristalina. Donde una vez el azufre y la ceniza habían ahogado el aire, un viento dorado susurraba, limpio y silencioso. Los gritos se habían ido. La presencia del mal se había ido. Había sido sacado del infierno como un cirujano que extirpa un cáncer. Mefisto dio un paso al frente, con garras temblorosas a los costados. No, no había rabia en su voz. Todavía no. Ya llegaría. Era miedo. De esos puros. De esos que el mismísimo infierno olvidó que podía sentir. La ancestral descendió a su lado, en silencio. Sus ojos recorrieron la zona. Ni rastro de Arturia ni de Mordred, solo rastros. La luz sagrada se aferraba al aire como el rocío sobre la hierba matutina, la geometría sagrada grabada en los huesos del mundo. Una cicatriz, permanente y brillante. Una herida que el infierno no pudo sanar. El débil eco de la voz de Arturia aún permanecía en el aire como la cola de un trueno después de una tormenta. Excalibur. Todavía podía oírlo. Nunca dejaría de oírlo. Tal vez ahora sepas que la tierra tiene su forma de tratar contigo y el infierno, pero mientras te comportes bien, dudo que se moleste con ustedes. La ancestral ocultó su sorpresa. Ni siquiera ella podría hacer algo así. Purificar el mismísimo infierno, traer la bondad pura aquí, más que asombroso. Se giró hacia ella. La trajiste aquí. No, dijo ella con demasiada calma. Tú abriste el camino. Solo quería ver qué hacía. Esto no puede permanecer. Agitó una mano, intentando devolverle la forma a la tierra, para que regresara al infierno. No pasó nada. La tierra no gritó. El aire no siseó. Simplemente, se negó. La luz había echado raíces. Mefisto la miró fijamente. Esta vez ganaste. Continuará.
Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.